Bienvenidos queridos oyentes de la Radio Conciencia Top New. Esto es Memorias de un Siglo, programa que produzco, dirijo y conduzco. Mi nombre es Rubén Paz y es un gusto enorme acercarme a vos todas las martes a esta hora por esta gran radio. Ustedes escucharán una nota realizada a una figura artística o social de Argentina. Memorias de un Siglo es una vertiente del ciclo de arte y cocina Rústicos Exquisitos, que ha sido nombrado de interés municipal por el municipio de Morón en el 2020. Además de la nota en sí, también escucharás columnas sobre el rock, poetas de distintos sectores de Argentina y otros países, y una muy buena música desde el sur del continente americano. Sin más, con todos ustedes, Memorias de un Siglo. En esta oportunidad la nota es al actor y militante político Claudio Bevilacqua. Cuando proyecta una obra, sabe de antemano que va a dejar algo en el espectador, una bronca, una enseñanza, un recuerdo que le haga ruido para bien o para mal. Eso es dejar la sangre sobre las tablas, no ser tibio, no dejar librado al azar detalle alguno que confunda lo que se quiere decir. Claudio Bevilacqua es un artesano de la actuación, un militante de la palabra, un poeta que sin haber escrito una sola línea, lleva la bandera de los decidores que representa con ese amor que solo los tocados saben hacer. Darle la voz al oprimido, ser la piel del obrero, estar del lado del pueblo. Eso es Claudio, un activista de la vida que no dejará jamás que se le amargue la sangre si el poder de turno quiere confundirlo. Él está de ese lado. El dolor de los desposeídos le hace ruido y con ese compromiso se vuelve a subir al escenario y a hacernos saber que sigue habiendo niños en la calle. Sin más preámbulos, escuchemos la primera parte de la nota a Claudio Bevilacqua. Me defino como un ser político antiimperialista, y entonces en ese lugar no puedo hablar con el codo lo que escribo con la mano. Hay cosas que no puedo evitar porque por esto que te decía antes de las contradicciones, ¿no? Y entonces uno descubre que vive con un pie adentro y con un pie afuera del sistema, y muchas veces trata de estar con un pie y medio afuera del sistema y a veces no se puede, y a veces cae con un pie y medio dentro del sistema, y además como una lucha constante. Escriben historias, tocan las cuerdas más íntimas de algunas almas que están perdidas en la soledad. En cada pincelada recrean su vida, o tal vez la tuya. Son artistas, decidores, autores. Autores que tienen algo para contar y alguien que los escucha atentamente. Rústicos Exquisitos presenta Memorias de un Siglo. ¿Cómo la ves? Bueno, qué pregunta, ¿no? En lo particular la veo bien, en lo personal la veo bien, aunque no es tan sencillo, pero la veo bien. En lo colectivo la veo en algunos aspectos bien, en otros bastante mal. Si nos referimos a la parte política y social, hay cosas que veo que están como profundizándose y que no pareciera que no tienen solución, y vamos a hablar de la desocupación, del hambre, de la falta de atención en los hospitales públicos, de la educación. Sin embargo, son como decisiones políticas, ¿no? Está mal porque las decisiones son esas, que se toman malas decisiones. Intencionalmente o no, algunos podrán pensar que no se puede hacer, otros piensan que sí. Yo soy de los que piensan que todo se puede cambiar, pero en los tiempos que corren podemos hacer una línea de tiempo hacia 100 años atrás y no ha cambiado nada. En lo personal veo que como artista, como periodista, como
como decidor de palabras, bueno, se abre un abanico interesante en estos tiempos y que todavía puedo crecer un poco más. Para cerrar, digamos, esta pregunta, tengo que seguir levantando las banderas que determinan que nada ha cambiado, porque bueno, sigue habiendo niños en la calle, porque cuando uno va a un hospital público está horas haciendo colas para que lo atiendan, porque la educación está llevada a niveles de deseducación permanente, desde de poner el ojo en formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de una mejor manera, se les busca como ignorar en ese sentido, y cuanto menos sepan mejor, ¿no? Esto es lo que vienen mostrando los distintos gobiernos, por lo menos en los últimos casi 40 años, ¿no? Desde que volvió la democracia. Para no entrar en el tema de la dictadura, pero desde que volvió la democracia, la educación ha cambiado para peor y ha cambiado para peor. Hace poco, ayer, volviste de Chile. Sí, y volví el martes, el martes 31. Tuve 15 días en Santiago de Chile, en la comuna de La Granja, y actuando ahí en la comuna de La Granja y actuando en la comuna de La Pintana. En el marco del festival en Fetela, que es Encuentro Festival de Teatro Latinoamericano, el director Víctor Soto Rojas, y ahí hubo elenco de Argentina, hubo 2 elencos de Argentina, hubo elencos de México, de Colombia, Ecuador y por supuesto de Chile. Un lindo encuentro latinoamericano. Y lo interesante que tuvo el Enfetela, este noveno Enfetela, fue que fue hecho en la calle, ¿no? Con los vecinos se comprometieron muchísimo junto con el director. Hicieron un festival para la gente, ¿no? Para la gente que no tiene acceso al teatro, al arte por lo general, que no es tan sencillo. Bueno, la mayoría de las funciones fueron en la calle, salvo la última mía, que fue en un lugar cerrado, pero también en una comuna muy, muy pobre. Seguramente has notado alguna diferencia, ¿no? Entre las dos realidades, chilena y argentina, digamos. ¿Cuál es la que más te llama la atención? Bueno, yo, por la manera que tengo de ver la vida, no he encontrado tanta diferencia, digamos. Ellos tienen los mismos problemas que tenemos nosotros, tienen un alto índice de pobreza como tenemos nosotros, tienen un alto índice de desocupación como tenemos nosotros, no llegan a fin de mes como no llegamos nosotros, ganan poca plata, los sueldos promedios son como los sueldos promedios de acá, ¿no? La canasta básica allá tiene un valor que la denominación es distinta a la nuestra, pero por decirte 400, 500 mil pesos chilenos, y el sueldo promedio está en 250, 300, y acá es lo mismo, la canasta nuestra vale 150, 160, y el sueldo promedio vale 80, el salario 80, 100. Después, por supuesto, hay sectores como acá mismo que tienen sindicatos fuertes y que pueden negociar sus paritarias, y esto se acomoda, pero cada vez la franja que gana menos, y el trabajo informal y el trabajo de changa o ese trabajo negro es mayor, ¿no? Entonces cada vez la gente gana menos plata. Ni hablar de los jubilados, ¿no? Acá, por lo menos acá, y allá no mismo. Lo que noté, claro, lo que pasa es que yo tengo que hacer una diferencia, porque el ámbito en el que nosotros vamos, como artistas, como actores, como actrices, es un ámbito de mucha camaradería. Y no está esa diferencia del ciudadano, no quiero usar la palabra común, pero por ahí me sale eso. Digo, el ciudadano común, o que no está vinculado al arte, o no tiene
sensibilidad que plantea la rivalidad entre argentinos y chilenos, ¿no? Digamos, hay una rivalidad visible donde mucha gente debe hablar de Chile y saben, no, que los chilenos son unos traidores, que lo que pasó en la guerra, y que no nos quieren y que no nos quisieron. Y de aquel lado pasa lo mismo, ¿no? Pero en el ámbito de la camaradería del arte y de lo que nosotros fuimos a mostrar y de lo que recibimos de ellos, no se nota eso. Hay otra historia. Nos comunicamos como ciudadanos latinoamericanos, como gente del mismo pueblo y que tienen las mismas necesidades. Vos venís de un palo totalmente distinto al arte, vos venís de un palo obrero, ¿no? Hombre de bulones. Sigo siendo un obrero, ¿verdad? Ah, sí, seguís siendo un hombre, seguís siendo un hombre de bulones, a eso me refiero a no, la llave, ¿no? No, la grasa. No. Sigo siendo un obrero ahora soy un obrero del arte. Antes era un obrero mecánico, claro. Ahora soy un obrero del arte. Sí. Digo esto porque en el marco de decidir cuál fue el destino de mi carrera con el arte, pasé por distintas experiencias y fui eligiendo y me quedé con lo que más me llena, que es no el teatro comercial, no hacer publicidades, digamos. Digo, el trabajo es el trabajo y todo el mundo tiene derecho a vivir y de lo que le gusta y lo que le hace. Yo soy un ser a veces muy contradictorio y de esas contradicciones vivo, digamos, me alimento de esas contradicciones. Y bueno, pasar por la experiencia de hacer una publicidad, sentir el manoseo de las empresas, de los empresarios, y después hacer publicidad para una marca que es la que nos condena en definitiva, es como, digamos, seguir alimentando eso, ¿no? Entonces, bueno, tuve una sola experiencia con eso y decidí no hacerlo más y bueno, decidí inclinar mi carrera a otro lado. Y con lo que pasaba antes era que yo era mecánico automotor y tenía un taller mecánico, tenía un comercio en el cual, bueno, he pasado distintas etapas, porque en este país tener un comercio no es tan sencillo. Mira, hoy tenemos casi un 100% de inflación y los comerciantes se vuelven locos porque sostener los precios y poder vender y poder sostenerse, bueno, con un taller mecánico pasaba lo mismo. Digamos, pero bueno, en algún momento estuve bastante bien con eso, económicamente, pero yo me daba cuenta que no era feliz y que ese no era mi lugar y que me costó encontrar cuál era mi lugar, digamos, empezar a renegar ahí, iba a trabajar con un estado de enojo permanente, a trabajar con malestares, hasta que, bueno, descubrí la actuación y decidí inclinar mi vida hacia ese lugar. Y cambiar completamente, ¿no? Dejar de tener cierta seguridad económica para tener cierta seguridad emocional. Dos preguntas surgen de esa respuesta amplia. No quiero que me sea una marca, pero sí, digamos, ¿qué te ofrecieron y a qué le dijiste que no? Y lo otro es a qué edad hiciste el quiebre de la actuación dejando el mecánico. Bueno, yo venía con muchas inquietudes desde mucho tiempo, ¿no? Yo digo que soy un pedazo de roca que se va puliendo permanentemente. Y a medida que se va puliendo, van saliendo cosas que están tapadas, ¿no? Con el trabajo de mecánico pasaba eso, digamos, empecé a tener algunas inquietudes, sobre todo en lo social y en lo político, y ahí me daba cuenta que yo estaba como en un lugar equivocado. Ese quiebre fue, te diría que a los 40 años, un poquito antes, por ahí, empecé con algunas lecturas y el quiebre total, 40, 41 años. ¿Y lo otro? Y lo otro, hice una publicidad, ¿puedo decir la marca? Sí, si querés, sí, te dije que Hice no, una pero me parece publicidad que ya... para Chevrolet, bien. para una marca de vehículos, con lo cual, bueno, pasé por esa experiencia porque yo quería pasar por la experiencia de lo que era hacer una publicidad, he ido a muchas pruebas y después que terminó la publicidad vi como en todos lados están marcadas
si uno presta atención, en todos lados están marcadas las luchas de clases, ¿no? Por ejemplo, los directores y los camarógrafos, qué sé yo, tenían su lugar con su servicio de comida y con su carpita diferente a la que tenían los actores. En este caso yo era uno de esos, de los 4 actores principales, y después estaban los extras. Y todos teníamos como distintas clases. Lo que comían los directores no era lo mismo que comían los actores, y lo que comían los actores no era lo mismo que comían los extras. Los extras no podían ir al sector de los actores, y los actores no podían ir al sector de los directores y de los... Como... A mí me di cuenta que ya me hacía mucho ruido eso, como bueno, no pretendía que fuera una cuestión comunitaria, pero a mí me di cuenta que era una cuestión así como muy marcada las clases, ¿no? Y después esta inquietud que me pasa a mí, ¿no? Yo soy un tipo que está todo el tiempo combatiendo la eurocolonización, salvo, bueno, hay cosas que uno no puede evitar porque tiene que estar en el medio, no sé, yo recibo muchas críticas porque uso celular o porque tengo un correo electrónico, o porque tengo, digamos, porque estoy todo el tiempo combatiendo. Primero las frases en inglés, porque todo lo pasamos al inglés. Después la eurocolonización del arte, que parece que siempre tenemos que estar atrás del arte colonizador como más importante, ¿no? Sin entrar a lo nuestro, a lo que tenemos acá, a lo de abajo, a lo que vamos generando nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, digo como argentinos y como latinoamericanos, ¿no? Siempre hay como una eurocolonización en todo lo que pasa, ¿no? Y bueno, esa experiencia con la publicidad me hizo ver que ese no era mi camino. Yo me sentía muy culpable después por hacer una publicidad o una marca a la que uno combate, como anticapitalista, como antiimperialista, digamos, ¿no? Como yo me defino como un ser político antiimperialista, y entonces desde ese lugar no puedo borrar con el codo lo que escribo con la mano. Hay cosas que no puedo evitar por esto que te decía antes de las contradicciones, ¿no? Y entonces uno descubre que vive con un pie adentro y con un pie afuera del sistema, y muchas veces trata de estar con un pie y medio afuera del sistema, y a veces no se puede, y a veces cae con un pie y medio dentro del sistema, y además como una lucha constante. Pero bueno, dentro de esas contradicciones yo me voy alimentando y me voy realimentando y voy tratando de sostener lo que pienso como parte de la sociedad que habito, diciendo las cosas que me gustan por un lado y diciendo las cosas que no me gustan por otro lado. ¿Qué fue primero? ¿La militancia o tu amor por Tejada Gómez? No, arranqué con la militancia. Arranqué con la militancia y con la actuación. Y en el medio de la actuación yo ya venía leyendo cosas de Tejada o cosas de otros, digamos, poetas latinoamericanos. No sé, bueno, ahora no me salen los nombres, pero he leído bastante. Y en el medio de la actuación aparece Tejada como una cuestión firme para decir las cosas que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿no? En ese cambio que no era solamente un cambio de profesión, sino un cambio también de emociones, un cambio de vida totalmente, y de regir lo que era la vida a partir del dinero, a pasar a partir de la vida a partir de las emociones, de la poesía y de decir las cosas que nos pasan. Entonces Tejada estaba ahí firme como una cuestión, con una bandera muy importante, y sobre todo con la poesía de Niño en la calle, ¿no? Que está, claro, sí. Está en la antología. En la antología de Juan, que tiene casi 70 años. Wow. Claro, un poco por las vivencias que yo también tuve de chico, y que si bien no fui un niño a la calle porque teníamos un lugar precario o al amparo donde vivir, tenía una madre que se ocupaba de nosotros, con todas las falencias que tenía, con todo lo que le costaba mantener a sus hijos, pero estábamos mucho tiempo en la calle y viviendo todo lo que pasaba en la calle, con todo lo que la calle conlleva. Y no era la misma calle de ahora, ¿no? No. Ahora
me da la sensación que los pibes de la calle la tienen más complicada. Sí, creo que sí. Más peligros. Sí, sí. Si bien siempre hubo flagelo, me parece que cuando yo era niño, allá por la década del 70 o inicial del 70, había como una cuestión política muy potente, pero estar en la calle no implicaba tantos peligros como los que implicaban. Mirá lo loco que estás diciendo, ¿no? Porque estás hablando de una época oscurísima y sin embargo el contraste es totalmente distinto. Claro, pero por ahí para los niños que teníamos 8 o 10 años, no era lo mismo que para los adolescentes que tenían 17, ¿no? Que ya vivían esta cuestión como más difícil, ¿no? Y de hecho hay casos de desapariciones de adolescentes y de asesinatos de adolescentes en esa época. Pero hoy está en ese sentido y que abarca un abanico mucho más amplio para mi manera de ver la vida. Es una de las drogas que complica mucho la existencia de los chicos que tienen precariedad o que viven en la calle. Y entonces el abanico es mucho más amplio, desde adultos, adolescentes, niños que caen en ese claro. ¿Y vos crees que antes había menos drogas, entonces estás diciendo eso? Que había menos seguro, que no estaba tan normalizado como ahora y que estaba más condenada, era como más seguro, digamos, ¿no? Era como los padres, los adultos tenían, como decir yo, recuerdo a mi madre que me decía, hagan cualquier cosa pero no entren en la droga porque no van a salir más. Digamos, puede ser una visión cerrada o no, era la preocupación de una madre, digamos. Hoy está mucho más normalizado, hoy a la gente que antes incluso estaba como condenado, ¿no? Te drogabas y eras un hereje de la sociedad. Hoy, bueno, hay entidades que protegen a las personas que caen en ese flagelo y que no pueden salir de las adicciones. Entonces ahí hoy como pero que al mismo tiempo está todo al alcance de la mano. Antes no era tan sencillo, ¿no? Sí, pero eso no. Claro, por supuesto. ¿Cuánto hace que venís con la obra de Tejada de Ondas? ¿O hiciste otras obras antes que...? Cumplió 10 años el año pasado. El 31 de mayo del año pasado cumplió 10 años de la primera versión, que eran 5 o 6 poesías, que se llamó Nada Cambiado. Claro. Que fue estrenada en el Teatro El Desguace, en Boedo, en Capital. Ahí hice 2 funciones. 31 de mayo del 2012. Nada ha cambiado, como dijiste recién, el tema de los 100 años, ¿no? Que no es igual. O sea, está a propósito puesto ese nombre, quiero decir. Sí, yo elegí ese nombre por... Bueno, vivíamos un poco esta cuestión de política de la década ganada, ¿no? Sí. Se vendía mucho 2002, ¿no? esa bandera de la década ganada. Uh-huh. Y yo sostenía que no había cambiado nada, que podían pintarme el mundo que quisieran, con los logros que quisieran, con la modernidad, con lo que quieran, pero si había niños en la calle, ya, nada había cambiado, ¿no? Y si había un solo niño que pasara hambre, no cambió nada. De hecho, una de las banderas o de las frases que se levantaban era que en ese momento la presidenta decía que mientras haya un solo niño que no comiera, no me acuerdo bien la frase completa cómo era como que, bueno, que las cosas no estaban bien hechas, pero al mismo tiempo ellos mismos levantaban la bandera de la década ganada, ¿no? Con una cantidad de puntos que ellos determinaban que habían ganado en una década. Sí, 2012. Que hoy prácticamente, te puedo llegar a decir que prácticamente, esta es mi visión, ¿no? Porque yo no le quiero faltar el respeto a nadie, pero hoy prácticamente no existen los puntos que ellos levantaban con la década ganada. Pero yo lo digo desde ese lugar, mientras haya un niño en la calle, sin seguridad económica, sin un plato de comida, no es un plato de comida, son 4 platos de comida por día, porque, bueno, sin una escuela que lo ampare y que lo eduque, sin un techo donde guarecerse, sin un sistema de salud que lo mantenga bien, las cosas no cambiaron, porque son las luchas
históricas que tenemos como pueblo. Son históricas. No se han modificado. Y con el regreso de la democracia esas cosas se han agravado, porque uno después puede entrar en el terreno de que unos fueron mejores, otros fueron peores, por supuesto que no son iguales. No es lo mismo el neoliberalismo que el progresismo. Pero el progresismo no ha tenido las herramientas necesarias o no ha tomado las decisiones necesarias para terminar con lo que el neoliberalismo impone de los abusos, ¿no? En algún punto fluyen hacia el mismo lugar. Bueno, en este lugar yo planteo que las cosas no han cambiado. Entonces la obra se llamaba Nada Cambiado. Seguimos con Memoria de un siglo. Ahora, Crónicas Rockeras, de María Cristina y Hijos. Louis Robinson, capaz que pienses que no lo tenés en la película, pero ¿sabes qué? Sí lo tenés. Y si no lo recordabas, ahora vas a ver que sí lo escuchaste en alguna circunstancia. Lo escuchaste. Louis Robinson debutó siendo la armónica de la Mississippi Blues Band allá por 1988. Se formó en la época en que los profesores de armónica eran una rareza, como todo el material necesario para el estudio de ese instrumento. Por eso fue un verdadero logro que llegue a sistematizar dentro del rock y del blues la intervención de la armónica, haciéndola pasar a un primer plano y hasta como solista. Armoniquista de nivel internacional, fue telonero junto a Papo de Albert Collins, de los Guns N' Roses, de los Stones en la primera presentación en Argentina del 95, y escuchen esto, telonero de B.B. King 9 veces. En el 91 grabó con Los Redondos, participando en La Mosca y la Sopa. En el año 1992, Louis Robinson participó grabando nada menos que con Pappo's Blues, y su participación, lejos de ser un adorno, se notó y quedó plasmada para siempre en el disco Blues Local. Y como para seguir con datos, en el 95 se presentó Louis Robinson y la Chevy Rockets, poniéndole su impronta a la Chevy, inclinándose a un estilo de rock, blues y boogie-woogie más clásicos. Hoy Louis Robinson se presenta cada tanto deslumbrándonos con algunos de sus shows en Capital o en el conurbano. Pero siempre alguien pregunta, ¿quién es Louis Robinson? Nada, les digo, era un pibe que tocaba lindo la armónica nomás. Ahora con todos ustedes, la segunda parte de la nota a Claudio Bevilacqua. Algunos dejan todo por un sueño, pero también la incomodidad del quehacer diario los increpa desde el día a día a dejar eso que los apaga. Entonces, a los hechos van y patean el talero para hacer algo más que un simple número en la cuota mensual de una vida que no les deja nada. Y cuando toman esa decisión es que al fin esa luz apagada se enciende y con ello ya no son un número, sino que logran ser un nombre propio. Memorias de un siglo, esa luz que pidió encenderse. Y más o menos, de 2012 y 2014 seguro, porque yo recuerdo que el nombre me trajo muchos problemas, como artista y como parte de la sociedad, ¿no? Y en el ámbito actoral, donde había gente que yo iba y decía, che, tengo una obra sobre Tejada Gómez. Tejada Gómez, sí, claro, cómo no. Pero el nombre, no podemos sostener el nombre, porque en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, me pasó eso. En la Biblioteca Nacional no podía actuar porque ellos no aceptaban que la obra se llamara Nada Cambiado. Y de hecho, gente muy allegada a Tejada Gómez tampoco acordaba con que yo pusiera la poesía de Tejada Gómez en ese marco de decir que nada había cambiado, ¿no? Cuando la poesía es muy clara, como dice que
hay niños de la calle. No dormir esta noche que hay niños de la calle, una de las frases. Bueno, había gente que reivindica la obra de Tejada Gómez, gente del arte muy importante en ese momento. No me han dejado actuar. En el centro de la cooperación no he podido actuar. Que es el Teatro del Pueblo o lo que sea. Bueno, Están hablando de lugares icónicos. Lugares icónicos incluso sobre esta mirada, ¿no? De lo popular. Claro, ¿no? Es lo popular. Después podemos discutir si el actor es bueno, si el actor es malo, si la obra gusta, si la obra no gusta. Eso es otra historia. El mensaje que te importa. Sí, bueno, hay gente que estéticamente por ahí quiere ver cosas lindas y que le interese. La obra tiene muchos años y por supuesto que ha ido cambiando a lo largo de los años. Ya no tiene 5 o 6 poesías, ya tiene 11, ahora va a tener 12. Planteamos un debate, una charla con la gente después de la obra. Sí. Las distintas miradas. Digamos, bueno, por supuesto que todo se va modificando, pero bueno, el nombre de Nada ha Cambiado me ha traído muchos problemas, más problemas te diría que, no digo, para mí la satisfacción de subirme a actuar y decir, contarle a la gente, pues cuando termina la obra, por supuesto que siempre por ahí hay gente que ya te conoce, que te vio, pero para los que no me vieron nunca, o para los que las personas que se chocan con la obra, o que descubren a Tejada Gómez a través de la obra, porque me ha pasado en muchísimos lugares, yo no tenía idea que este poeta existía. Entonces después empiezan a investigar, ahora en Chile pasó lo mismo, digamos, hay algunas personas que ahora vamos interactuando a través del teléfono y te dicen, che, mirá, bueno, este Tejada Gómez tiene esto, tiene lo otro, yo no sabía, entonces uno va como sembrando la semillita, ¿no? Entonces yo cuando termina la función, lo primero que le digo a la gente, antes de plantear esa charla que vamos a tener por función, es, bueno, ustedes ya me conocen, ya saben quién soy, pero con todo lo que le conté, a través de la poesía, que es la poesía que a mí me identifica, que me pone de cara al mundo, digamos, ¿no? Que vea a Claudio Bevilacqua actuar, ya sea con poesía de Tejada Gómez, de Rafael Amor, de Gonzalo León, de Carmen Lima Quintana, sabe que lo que estoy diciendo me representa. Entonces, de alguna manera me está conociendo. Entonces, bueno, pero yo quiero conocer al que está del otro lado. ¿Cómo piensa? ¿Qué le pasa? Porque me parece que la mejor manera de entendernos es conocernos. Bien. Y en esos debates, ¿qué es lo más loco que te plantearon, lo más controversial? A ver, con este asunto de la década ganada, una vez me quisieron pegar. Directamente. Se levantaron para pegarme en un teatro ahí de Alambique, en Villa Pueyrredón, un espectador que estaba ahí. Me dijo que ya estaba loco, que no podía decir las cosas que estaba diciendo y que no podía plantear lo que estaba planteando. Como estaba bastante enardecido. Por supuesto que yo no entré en el juego de él y le dije que esto es lo que yo sentía, lo que yo planteaba, y que era innegable. Porque si él podía negarme a mí que no había chicos en la calle, bueno, que lo demostrara. ¿No? Como si él podía negarme a mí que la desocupación y siempre existió la explotación del hombre por el hombre y que hoy es una de las cosas notorias, que me lo demostrara. Entonces, bueno, por supuesto que quedó ahí y nada más. No, y después debate donde la gente, bueno, defiende su postura, ¿no? Por ejemplo, una vez recuerdo que vino una espectadora, me vino a ver con uno de los hijos de Carmen Lima Quintana, no recuerdo el nombre de la espectadora, la verdad que no lo recuerdo. En ese momento yo preguntaba si cuánto de responsabilidad tenemos nosotros con las realidades que vivimos, con lo que nos pasa. ¿No? Digo, de alguna manera somos responsables cada vez que vamos a meter el voto, o cada vez que miramos para otro lado cuando pasa una injusticia, o cuando damos una limosna, o lo que sea. ¿Cuánto de responsabilidad tenemos con las cosas que se normalizan y que no están bien? Y ella me decía que ella no tenía responsabilidad. Ella no se sentía responsable y que ella trabajaba todos los días, era gerente del banco
Credit Corp, que ella trabajaba todos los días y que su tiempo de lucha había gustado mucho y que, bueno, que ella no era responsable de la calidad. Yo sostengo que esta es mi visión, para mí todos somos responsables de todo lo que nos pasa, de lo bueno, de lo malo, ¿no? Y lo que queremos y lo que no queremos. Después habrá algunos que tendrán altibajo, otros pueden tener más fortuna que otros, la suerte hablo, ¿no? Tener un trabajo, poder mantener a su familia, algunos pierden el trabajo, después lo recuperan, esas son cosas distintas, pero que somos responsables, somos responsables. Entonces, ante esta realidad que plantea Tejada Gómez en su poesía de hace 70 años, ¿no? Que él había sido un niño de la calle, que antes, después de él hubo niños en la calle, y hoy hay niños en la calle, ¿cómo nos vamos a hacer responsables? Claro. Me dijiste hace un rato que empezaste con unas pocas poesías, Sí. y que ahora vas a agregar 12. O sea, son, Sí, ya en agregaste realidad una más son- en realidad. en realidad ahora son 11 y le agregan una más. Ah, una más. De esas poesías, ¿por qué las agregás? Y si viene el caso, ¿cuál es la que más a vos te representa de lo que estás haciendo? Bueno, siento que la obra tiene que cambiar, porque si no es como ofrecer lo mismo todo el tiempo y sostener una obra de 10 años diciendo siempre lo mismo es un tema, ¿no? Entonces, si bien las poesías dicen lo mismo, porque acá hay poesías, por ejemplo, hay un niño en la calle, antiguo labrador, que ahora le dice a los que se creen dueños de la tierra, que la tierra estaba de antes de que apareciera el hombre. Genial. Antiguo labrador, el peatón diga no, que es ese hombre que está harto de la oficina, del trabajo, de las máquinas, de ser un engranaje de este mundo, y se cansa y patea el tablero, ¿no? Basta, digo que no quiero más vivir esto. Digo, si bien dicen las mismas cosas las poesías, se van hilvanando con otras que nos van mostrando la realidad de una manera tajante, ¿no? Digo, esto que nos pasa, nos viene pasando desde el fondo de los tiempos. Y por supuesto y hay una maduración en la actuación, y hay una maduración en el decir. Al principio era un tipo, el actor era un tipo que estaba enojado con la vida, porque en ese momento yo estaba enojado con la vida, tenía 40 y pico de años, y se me había ido prácticamente la vida siendo un pedazo del sistema y no comprometiéndome con ciertas cosas. Bueno, en ese momento estaba enojado, me enojaba con la gente que no veía lo que yo veía. Hoy el lugar del decir, de la postura del actor es distinta, la actuación es distinta, y entonces eso va cambiando la obra. El que vio la primera obra y la ve ahora, seguramente va a encontrar diferencias desde todos los lugares, por más que yo esté diciendo las mismas cosas. Y también, permitime, hay una maduración en el actor. Sí, claro, Evidente. por supuesto. Y van cambiando las sensaciones, porque siempre voy tratando ahora, en estos tiempos, de sentir más lo que va pasando por adentro de mi cuerpo orgánicamente, que tratar de que le llegue bien al espectador, ¿no? Al principio, bueno, yo era un actor con poca experiencia. De hecho, esta es mi primera obra de bandera y la sigo sosteniendo. Es con la primera obra que yo salí al mundo como Claudio Bevilacqua. Después, digamos, he tenido antes muestras de teatro, de comedia, de humor, algún monólogo, pero en el marco de una muestra colectiva. Ahora, Claudio Bevilacqua sale un día y dice, yo soy esto, sí, nada ha cambiado. Fuertísimo. Entonces, desde ese lugar, hasta estos tiempos, bueno, camino modificando. ¿Dónde es que maduraste o alimentaste al actor que llevabas adentro siempre y que no podía salir? ¿Cómo fue? ¿Si hiciste talleres? No, sí, me formé todo lo que pude, porque en la inquietud y mismo la necesidad de cambiar como parte de la sociedad y cambiar de profesión y darme cuenta que estaba en un lugar equivocado, se lo debo a la formación actoral. Y al principio hice un taller de teatro de humor con Martín Camino, me ayudó muchísimo, porque el teatro de humor, esta es una reflexión que hago ahora, ¿no? Con el tiempo.
Si yo no hubiese hecho teatro de humor de entrada, no sé si hubiese logrado cambiar todo lo que tenía. Porque el humor me llevó, en ese teatro de humor me llevó al disparate y a la ridiculez y poder dejar al otro Claudio de lado, ¿no? Dejarlo afuera. Si yo me hubiese metido directamente en una escuela como me metí después en el Teatro BIS, que era más formal, que era una escuela más dramática, que era una escuela como... después fui a estudiar como Pello Oliver, digamos... Yo si hubiese entrado a esos lugares directamente era como por ahí, no sé si hubiese podido romper con esto que rompí, ¿no? Y el teatro humor me ayudó muchísimo. Y Martín Camino me tiró una de las primeras frases que yo tomé y le agradezco muchísimo que fue el que me dijo, Claudio, acá no hay ningún secreto. Vos te tenés que subir a un escenario y hacer. Y ahí aprendes todo. Entonces, por supuesto, tener la base, como es, pero vos, si no te subís a un escenario y haces, no va a pasar nada. Ahora, si vos te subís a un escenario y haces, vas a aprender de los errores, de lo que te pasa bien, de lo que te pasa mal. Y la verdad que fue un buen consejo, tenía razón, porque es la experiencia misma. De todos tengo así como Armando Zaire, que fue el que me ayudó a armar la primera obra de Tejaduna, que al principio me dijo que no, porque él era mi maestro y había que marcar, hacer una muestra anual, y yo fui con poesía de Tejaduna y me dijo, salí acá con eso, es anacrónico, qué sé yo, que esto que el otro, buscate otra cosa. Después me ayudó mucho y hicimos lo que fue la primera muestra con las poesías de Tejaduna. Ahora, en Memoria de un siglo, el cuento a Arlet. Hola Arlet, ¿cómo estás? Te voy a leer un cuentito. El cuento te lo voy a leer desde el libro Al rescate de las palabras de Laura Ricci. A mi padre, que siempre me contaba cuentos. Camila abre la ventana como todos los días. Ve el sol inmenso que entra sin permiso. Desde el 5º piso puede observar que la ciudad ya despertó hace varias horas. Su mamá la espera en la cocina con una rica chocolatada y galletitas también de chocolate, esas que tanto le gustan. Camila se prepara para ir a la escuela, agarra su mochila pero no nota que algo extraño pasa. Ve sus libros un poco pálidos, descoloridos. Esto le llama la atención. Su mamá la acompaña hasta la vereda donde esperaban al micro que la llevará al colegio. Allí está ella con sus 2 trenzas, tan largas como una escalera. Baja del edificio Lorenzo y Juancito, sus amigos del 3er piso. Camila saluda a los dos y le dice a Lorenzo que algo pasa, que sus libros están totalmente blancos. Lorenzo abre su mochila y le muestra su libro de texto. Y con asombro la niña no puede entender cómo todos estaban sin palabras. Lorenzo, con un poco de miedo, cierra su mochila y piensa que de seguro cuando llega a la escuela las palabras estarán en los libros. Llegan al colegio y Lorenzo acompaña a Juancito al jardín que queda al lado de la escuela. Luego con Camila entran al edificio. Ella va a su aula y al suyo, pero quedaron en encontrarse en el recreo para ir a la biblioteca, a ver si se descubren qué pasa con las palabras. La señorita le comunica a toda la clase que deben leer el libro Ana y sus amigos. Camila tiene el libro en su mochila, pero no tiene las palabras. Espera que toque el timbre para salir al recreo e ir con Lorenzo a la biblioteca a ver si se descubre qué está pasando. ¿Cómo puede ser que la maestra no se haya dado cuenta? Toca el timbre y sale corriendo al encuentro de sus amigos. Cuando baja la escalera, a las apuradas, nota algo raro en la baranda. Le pareció ver la palabra amor hablando con amistad. Baja las escaleras y piensa que es imposible haber visto palabras sueltas. Se encuentra con Lorenzo y corre a la biblioteca. Al entrar, la señora bibliotecaria, Lili, está llorando en un rincón, los ve entrar y les dice: ¡un desastre lo sucedido! ¡Mirá, Lorenzo!, grita Camila. ¡Todos los libros están vacíos, tristes, sin colores! ¿Qué ha pasado?, le pregunta a Lili, mientras ella no para de llorar y lamentarse. Les cuenta que cuando llegó temprano vio que todos los libros estaban raros y toda la biblioteca descolorida y que todavía no le había dicho nada a la señorita directora. Camila entendió entonces por qué la señorita no sabía nada, les había mandado a leer el texto.
Lorenzo no sabía qué hacer, sentía miedo. ¿Cómo iban a hacer ahora para leer? ¿O estudiar? ¡Algo debemos hacer! ¡Tenemos que buscar las palabras! Camila piensa en voz alta. Lili la mira sorprendida. Niña, hay que avisar a la directora. ¡No! Exclama Camila. Con Lorenzo las iremos a buscar. Vi 2 palabras hablando en la baranda de las escaleras. Lorenzo la mira, sin entender nada, porque Camila, sin preguntarle, ya había decidido qué haría. Esta es la primera parte del libro Al rescate de las palabras, de Laura Rizzi. El martes que viene, continuamos. ¿No, Arlet? Con todos ustedes, El Odonauta, de Damián Estelatelli. Hola, Cripto, mi perrito amigo. ¿Sabes? Hoy vamos a ir al circo. Llevaremos este telescopio que me regaló Verónica. Ella lo llama Medium. Lo compró cuando estuvo en Buenos Aires, en una feria de San Telmo. Dice que a través de él se ve más allá de lo inanimado, de lo superfluo. ¿Qué esperamos, Cripto? No perdemos nada. Vayamos a probarlo. ¿Qué te pasa, Cripto? Estás tristón, muy tristón. Ya sé, estás desilusionado. Este es el verdadero circo, el circo de la vida. Mira ese malabarista en el semáforo. A ver, dime qué ves. No, Cripto, pero usa el telescopio que nos regaló Verónica. No, Cripto, pensé que también eras poeta. No es solo un hombre dominando bolos. Está haciendo malabares con sus tristezas, con sus vacíos, con sus alegrías, con sus falsas posibilidades. A ver, Cripto, te pongo a prueba de vuelta. Te tengo fe. ¿Y ese flacucho que pasa ahí? Dime qué ves. Usa el telescopio, Cripto. Ay, por Dios, no es solo una persona saliendo de la fábrica con todo el peso del consumismo en su espalda. Es un contorsionista, estira las monedas, se contrae ante el hambre, vive en una pensión, 7 personas, se adaptan a cualquier espacio y la verdad, están más cerca, así juntitos, de abrazarse y sentirse escuchados. Cripto. Vamos a visitar a Mandita, a su librería. Me gusta cuando llegamos y te acaricia y te mira con caramelos en los ojos, Amandita. Hola, Amandita. ¿Qué hace? Lo de siempre. Mi justiciera divina. La gente no lee libros, está desconectada, vive en una galaxia fuera de todo. Y no de una gracia buena, la de la fantasía. Vive en la galaxia de la desconexión sideral, fría y bastarda. Tranquila, Mandita, tienes razón, pero enfoquemos en la energía positiva. Un yoga poético que siempre salva la vida. Mira, te traje esta piedra, ágata. Solo ponla en la palma de tu mano. Cierra los ojos y sopla. Sopla. Y aparecerás a tus 3 o 4 añitos en Antofagasta. Todo un océano azul levitando en tus ojos y las montañas cantándote mudas y celestiales serenatas. Esto no termina aquí. Traigo algo para Sofía. Un maquillaje Mafalda para colorear y cambiar al mundo. Como un niño lo hace con tiza en una pizarra. Y para Sebastián, por supuesto, una camiseta firmada por Juan Román. Con ella le dio el pase a Palermo en la final intercontinental contra el Real Madrid. ¡Qué mejor premio que ese! Aunque un asado también se lo merece. Qué lindo el universo de los libros. Mira esto, el universo de los libros es hermoso. Vicente Huidobro. Soy un desmesurado cósmico. Las piedras, las plantas, las montañas me saludan. Las abejas, las ratas, los leones y las águilas, los astros, los crepúsculos, las albas, los ríos y las selvas. Me preguntan, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Y mientras los astros y las olas tengan algo que decir, será por mi boca que la hablarán los hombres. Qué hermosura de lectura. ¿Te acordás, Cripto? Cuando Verónica nos recomendaba estas lecturas. Y mira esto, Cripto, Bachelard, mira esto. En mi infancia nace una infancia ardiente como un alcohol. Me sentaba en los caminos de la noche a escuchar la elocuencia de las estrellas y la oratoria del árbol. Ahora, en diferencia, nieva en la tarde de mi alma. Hermoso, Cripto. Cripto. Acá en los libros hay poesía. Pero salgamos afuera. Mirá, el vendedor de flores le dice al taxista: parece que va a llover, pero amaga, parece que el cielo se aguanta las lágrimas. Dime si eso no es poesía. Está ahí nomás, lejos del Olimpo. Lo dijo Nicanor. La poesía es un artículo de primera necesidad, no de lujo. Está hasta en el pan duro. O cuando vemos cocinar a nuestra abuela con libertad. Quito, no quiero viajar a tierra, no quiero bajar de vuelta a tierra, me deprime eso. Toma telescopio, sálvame, vayamos de viaje al espacio interior de un saltimbanqui. Saltimbanqui, te deslizas hacia tus sueños, anhelas atraparlos, mientras flotan en tu interior desde las alturas de lo inacabable. Te equilibras en trapecios de algas marinas. No sucumbe jamás ante el aire que expira. Resiste la gestación y muerte de la luz, esperando la llegada implacable del alma. Voltea los pétalos de ilusiones, anhelando palparlos desde los escondites del placer. Eres trotamundos, en un espacio silente, no ingresando en el interior del miedo. Enfrentas el resplandor acústico de lo desconocido, emergiendo vencedor ante su adversidad. Poeta o saltimbanqui, te escabulles en el resplandor de la incógnita. Vives para atrapar fantasías, pernoctando en la altura de lo imperceptible. Quieres dejar presente que tus ideas van y vienen, internándote en el designio de las palabras, desafiando la arquitectura melódica de tus movimientos, escribiendo sesgos mágicos con cada uno de tus gestos, en escenarios diversos, subyugando a tu público hasta lo indescifrable. Ese es tu lenguaje. Por favor, qué hermoso poema. Castíguenme como soñador, crucifíquenme con clavos. Estoy dispuesto a sangrar por amor. Los poemas no alcanzan. No, los poemas no alcanzan. Son como editoriales de la esperanza. Necesitamos poesía. Jamás puede el alma quedar afuera. El alma es la única arma que nos queda. Hay un niño en la calle. Hay una pena que no se puede acallar. Hay un estómago vacío. Hay un llanto que no se hace lágrima. Es un dolor que no tiene expresión. Entonces, ahí, cuando las verdades se callen por conveniencia de poderes de turno, ellos, los artistas, nos despabilarán y será ese llanto visto y la denuncia se hará grito. Memorias de un siglo. El artista sigue mostrando eso que nos duele. ¿Era muy seriote el otro Claudio? Porque dijiste que con el humor y esas cosas... Era un humorado.
Ah, El otro Claudio estaba todo el tiempo enojado. claro. Estaba todo el tiempo enojado, era un Claudio más violento, mucho más violento. Bueno, yo creo que ahora no soy violento, aunque a veces las palabras son violentas que uno utiliza, ¿no? Sin la agresión física, a veces uno utiliza palabras que son violentas y a veces no las podemos controlar, si se quiere, porque están adentro de lo que es uno. Pero era un Claudio muy violento, muy de pelearse mucho, muy enojado todo el tiempo. Y eso repercute también en la salud, ¿no? En el ambiente. Sí, claro, todo, en el entorno en el que vivís, en la crianza de los hijos, en todo. Sí, claro. ¿Qué te ofrecieron para hacer, antes de hacer a Armando Tejada Gómez? Me está diciendo que te dijeron salir acá, ¿y qué te ofreció? ¿O no te ofreció nada? ¿O cómo fue? No, Armando estaba preocupado porque en principio fue una tarea complicada meterle el cuerpo a las poesías, ¿no? Porque las poesías, si bien tienen muchas imágenes y determinan algún personaje, Tejada Gómez escribe con una cuestión así de que marca mucho los personajes que intervienen en sus poesías, están muy claros, Sí, ¿no? Pero igual no era tan sencillo meterle el cuerpo a una poesía, ¿no? La canción de Hay un niño en la calle, la poesía de Hay un niño en la calle, no tiene el cuerpo, ¿cómo no te puede igual? Nos entristecemos, lloramos, puteamos. ¿Quién lo dice? ¿Cómo lo dice? No era una cuestión. Y a mí me costaba muchísimo más porque yo era un actor que no tenía experiencia. Recién estaba saliendo de la primera escuela, si se quiere, de teatro, estaba egresando de la primera escuela. Me pasaron muchas cosas de eso. Después fui con Pompeyo Oliver, con Diana Mariela, hice infinidad de seminarios, fui adquiriendo experiencia de ver a otros actores, actrices, directores. Pero al principio era un pedazo de roca así bastante mal pulida y que iban saliendo cosas también. Entonces Armando Zaire estaba preocupado porque se venía la muestra anual del egreso de la escuela y él decía que no podíamos hacer poesía, menos con tanto contenido político social y todo. ¿Qué año? Y 2011, por ahí. Claro, claramente estabas en un momento picante ahí. Siempre alrededor de esa época. Sí. En 2011 creo que era. Un poquito antes, no me acuerdo. Aparte de Armando Tejada Gómez, ¿qué otros? ¿Haces otras obras? ¿Estás en eso? Porque bueno, yo descubrí con todo esto que la actuación me llevó a darme cuenta que lo que quiero en la vida es cantar. ¿No? Yo quiero ser cantor, cantante, cantar de alguna manera. Y de hecho lo voy haciendo en la obra. Sí. Al principio la poesía de Un niño en la calle era una poesía y ahora es una canción en la obra. ¿No? Entonces ahora canto en la obra la canción de Un niño en la calle, canto Soneto y Medio, que es una canción de Tejada. Y después me gusta mucho cantar. Y entonces en ese recorrido fui descubriendo un abanico más amplio, ¿no? De poetas y de cantores que siento que me representan. Rafael Amor es como mi bandera más tajante y más latente y lo que siento que más me impulsa a seguir, ¿no? Es difícil seguir figuras porque muchas veces las figuras fuera del escenario no son consecuentes con lo que dicen arriba del escenario. En este caso yo he elegido figuras que lo han sido, Tejada Gómez y Rafael Amor, que tuve la posibilidad de ser su amigo también, ¿no? Entonces como Rafael a través de la palabra, yo a Tejada Gómez lo conozco por su obra, pero no lo conocí personalmente. Pero a Rafael sí lo conocí, fui primero su oyente en la radio, después fui a verlo a muchísimos recitales, hasta que un día me lo presentaron, me lo conocí, y nos hicimos medio amigotes, y él me invitó a su casa, y fui a su casa y me mostró que era el mismo tipo que estaba cantando. Qué bueno eso. Entonces yo tomé eso como a mí me gustaría que la gente que me descubra por fuera del escenario me diga, Claudio es el mismo arriba que abajo. Yo lucho, trabajo para eso, digo.
no es fácil en un medio como el que digo, no es fácil para nada, pero bueno, trato de ser consecuente con lo que digo arriba de los escenarios en la vida cotidiana. Y bueno, en ese ir y venir fui descubriendo que puedo cantar algunas cosas, así que estoy en ese Rafael Amor, también Iván Quintana, González Muñoz, como decía antes, Sander Mole, que es un poeta de la hostia, no sé, infinidad de Pablo Neruda, Pablo de Roca, de Chile, Nicomé de Santa Cruz, digamos, hay una cantidad de... Si se quiere hay poetas españoles, también yo combato un poco esto de la eurocolonización, pero hay poetas españoles que no se los puede dejar afuera, por supuesto, ¿no? Como Miguel Hernández, Federico García Lorca, digamos, hay infinidad de gente que yo elijo para trabajar. Pero que el contenido que elijo tiene que tener este condimento de la problemática con el contenido político social. Tienen que marcarme a mí en algún punto, esto lo tengo que decir porque sigue pasando y porque el que lo decía lo viene denunciando hace muchos años. Entonces no podemos dejar que esta poesía se muera por la trivialidad que muchas veces el medio nos quiere mostrar para distraernos. Y se sufre mucho siendo Claudio Bevilacqua afuera del escenario y arriba del escenario, porque lo que estás planteando es muy que... Yo lo sufro porque lo sufro a diario, incluso con muchas veces con las personas más allegadas a uno, ¿no? Gente amigos que nunca entendieron, o que sí después entendieron algunos y me dijeron, Claudio, qué bien, ahora me dicen qué bien que la hiciste, ¿cómo cambiaste? Al principio me decían que estaba loco porque cómo iba a dejar el taller mecánico que era mi sustento, en el cual yo ganaba plata y me había ganado un reconocimiento como tal, y tenía mucho trabajo y la gente confiaba en mí, y entonces decía, ¿cómo vas a dejar esto que es una mina de oro? Y yo trataba de explicarle a ellos que yo no era feliz, que yo no tenía felicidad en ese espacio y que lo único que era un recaudador de dinero, digamos, ¿no? Nunca fui millonario, pero digamos, eso me aseguraba un sustento que yo vivía bien, digamos. Y entonces, en ese ámbito, en lo cotidiano, es muy difícil sostener lo que uno piensa todo el tiempo, porque todo el tiempo es un enfrentamiento, ¿no? Cuando dicen, bueno, la palabra eslogan, vos viste que yo ahora la utilizo para que vos me entiendas y para que los que nos puedan ver en la entrevista lo entiendan, ¿no? Yo utilizo frases de la década ganada, no utilizo eslogan de la década ganada, pero todo lo que te llega está escrito de esa manera, digamos, ¿no? En los términos del idioma inglés o de un idioma eurocolonizado, digamos. Nunca te va a llegar nada con nuestra esencia. Entonces yo trato de buscar las traducciones, de decir las palabras que nos corresponden. A veces me olvido, por supuesto que me olvido, porque son tantas las cosas que tenemos metidas en la cabeza y normalizadas, que me salen las que no quiero decir. Entonces ahí es donde, te agarré, dijiste tal cosa. Okay. Bueno, y yo, de alguna manera todo eso lo sufro. ¿Sí? Y sufro las discusiones, por supuesto, del no entender al otro, o cuando no te entienden que vos tenés planteada una idea y que creés fervientemente en esa idea de que puede ser una herramienta de cambio y la gente normaliza hacia otro lugar. Sí, se sufre. ¿Y por qué el paso cambiado? Bueno, el paso cambiado nace como una inquietud política, muy política, sí. Y por la necesidad de seguir diciendo cosas, digamos, cuando yo actúo o trabajo en alguna obra de teatro, elijo la obra que tenga que ver con esto de contarle a la gente lo que me pasa como parte de la sociedad que habito. No en todas las obras se puede contar todo, y en un programa de radio, a nivel periodístico, uno puede contar lo que quiere, lo que siente y lo que necesita contar. Entonces, el paso cambiado nace desde esa inquietud, ¿no? Digo, bueno, tengo un espacio más de palabra, un espacio más de convicción, si le quiere, pero un espacio más donde decirle y contarle a la gente que me escuche
quién es Claudio Bevilacqua y qué le pasa como parte de la sociedad. Entonces nace de un lugar muy político. Bueno, si vamos a hacer un programa político, que sea un programa político que cuente en realidad las necesidades de la gente, de los trabajadores. El Paso Cambiado se caracteriza por ser un programa que le da voz a los trabajadores y a las trabajadoras, y sobre todo a los trabajadores precarizados, a las trabajadoras precarizadas, a los desocupados, a las desocupadas, a las injusticias sociales y a todos aquellos artistas también que están de alguna manera remándola y tratando de mostrar una realidad que no se muestra en otros medios, ¿no? Y que no tienen palabra en otros lugares. Bueno, el Paso Cambiado se caracteriza por eso y ahí vamos. Y lo haces en un lugar bastante particular, la radio es particular, donde se hace. Sí, el espacio que tenemos actualmente es bastante particular, es el sindicato de subtes y premetros de la Ciudad de Buenos Aires, subterráneo. Nacimos en FM Flores, una radio no tan política, en el cual nosotros planteamos el programa político como ahora igual, pero fue nuestra primera experiencia. Hablo colectivamente porque somos mucha gente la que trabajamos ahí. Claudio Gallo, que es el co-conductor conmigo, el que tomó la idea cuando yo se la planteé y dije, che, tengo ganas de hacer un programa de radio donde contar. Sí, yo te acompaño, un gran poeta, Claudio Gallo, y un tipo muy inquieto también. Y después de un equipo de producción, entonces bueno, por eso hablo colectivamente en esto. Nacimos en FM Flores, tuvimos 6 meses ahí y después sentimos la necesidad de tener que cambiar de espacio porque sentíamos que FM Flores era una radio muy amplia y donde quizás no había tanto público para nuestro programa. Claro. Entonces, en una entrevista que me hicieron a mí, un programa sobre Latinoamérica, me llaman para entrevistarme ahí en Subterráneo. Un amigo que ya no está entre nosotros, me hace una entrevista y cuando termina el programa le pregunto yo cómo era tener un espacio de radio ahí, él me conecta con los directores de la radio y a partir de ahí empezamos a tener el Paso Cambiado en Subterráneo, que era una radio más política, que era una radio como más representativa a lo que nosotros creemos. ¿A qué, si me permitís el término, palos políticos se representan? No, la radio no. No, ustedes como programa. No, la radio no representa ningún, digamos, lo único que podemos decir es que somos los integrantes del programa de radio, somos toda gente que piensa de izquierda, somos integrantes de izquierda. Después no tiene una bandera política, es un programa amplio, donde escuchamos a todo el mundo. A algunas personas no le vamos a dar la voz nunca, bien, pero parte de la política. Pero sí a otros que se enmarcan en por ahí, no todo como pensamos nosotros, pero sí que tienen cosas para contar y para decir, y donde ahí generar un debate que pueda la gente escuchar y sacar sus conclusiones, ¿no? Cuando entrevistamos gente que está, por ejemplo, voy a dar un nombre, espero que no tengamos problemas. Entrevistamos una vez también por Giardinelli, que ahora hace unos meses pateó el tablero, dijo que no tenía más nada que ver con este gobierno, pero cuando nosotros lo entrevistamos por una cuestión de las vías navegables, que él tenía un trabajo muy interesante con las vías navegables, nos pidió por favor que no habláramos mal del gobierno. Cuando nosotros, digamos, hablar mal del gobierno es criticarlo porque nosotros no estamos con este progresismo que consideramos que es un progresismo dañino, que no se ocupa de lo que le pasa a la gente, y se ocupa de algunas generalidades, tira algunas dádivas, este progresismo que es más benévolo que el neoliberalismo, pero que no termina de resolver las cosas de fondo, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco, cuando entrevistamos a gente que está muy casada con el progresismo, si se quiere, con el peronismo, ahí tenemos diferencia. Entonces él nos pedía por favor que no habláramos mal del gobierno, y nosotros le decíamos, no es hablar mal del gobierno, contar una realidad que nos pasa. La desocupación existe, el hambre existe, digamos, tenemos casi el 50% de pobres, y cuando uno desmenuza ese número y entra a los detalles más finos, es escalofriante de entender que los niños que van de 0 y pasan a jóvenes hasta 17 años
el 70% viven bajo la línea de la pobreza, ¿no? Es tremendo. Entonces, ¿cómo uno no puede plantear esas cosas? Uno las tiene que plantear todo el tiempo. Entonces ahí se generan esos debates, ¿no? Bueno, Mempo terminó haciendo una nota como corresponde, él defendiendo su bandera y nosotros tratando de que él entrara en un debate que nos enriqueciera a todos, mismo a él y a nosotros, y terminó siendo así, ¿no? Pero por ejemplo, bueno, estas cosas pasan. Nosotros no le daríamos la voz a Mauricio Macri, a Vidal, o a algún periodista de estos neoliberales, pero a la gente que está con el peronismo, claro, ¿cómo no se la vamos a dar si ellos también tienen, hay mucha gente que puede ser interesante ahí, que puede trabajar por algo diferente? Esa es la idea del programa, plantear un debate donde, bueno, todos entendamos que lo que nos pasa no es lo mejor. Ahora, con todos ustedes en Memoria de un Siglo, Próspero. Aprovecho nada menos que el cumple del Chiqui y la Rosa para mandar mi abrazo de domingo con un poema, en este caso Atahualpa Yupanqui, un soneto que le escribe al autor de una samba. Si una guitarra me dijera que no quiere morir entristecida, me pondría a rezar sobre su herida con tal de recobrar su primavera. Si un trovador errante me pidiera un poco de luz para su vida, toda la selva en fuego convertida para su corazón yo le ofreciera. Mas de poco valió la proclamada pujanza de mi anhelo, si callada la muerte te llevó, Daniel Reguera. Pasa tu samba por la noche oscura y el eco de tu voz en la llanura sigue buscando luz y primavera. Gracias. Letras y poesías en la voz de Carlos Garay. La luz es como el agua. Cuento de Gabriel García Márquez. En Navidad, los niños volvieron a pedir un bote de remos. De acuerdo, dijo el papá. Lo compraremos cuando volvamos a Cartagena. Totó, de 9 años, y Joel, de 7, estaban más decididos de lo que sus padres creían. No, dijeron a coro, nos hacen falta ahora y aquí. Para empezar, dijo la madre, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de la ducha. Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio con un muelle sobre la bahía y un refugio para 2 yates grandes. En cambio, aquí en Madrid vivían apretados en el piso 5º del número 47 del Paseo de la Castellana. Pero al final ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del 3er año de primaria, y se lo habían ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de flotación. El bote está en el garaje, reveló el papá en el almuerzo. El problema es que no hay cómo subirlo, ni por el ascensor, ni por la escalera, y en el garaje no hay más espacio disponible. Sin embargo, la tarde del sábado siguiente, los niños invitaron a sus condiscípulos para subir el bote por las escaleras y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio. «Felicitaciones», les dijo el papá. «¿Ahora qué?» «Ahora nada», dijeron los niños. «Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto, y ya está». La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al cine. Los niños dueños y señores de la casa cerraron puertas y ventanas y rompieron la bombilla encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua empezó a salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a 4 palmos. Entonces,
cortaron la corriente, sacaron el bote y navegaron a placer por entre las islas de la casa. Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la luz se encendía con solo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo 2 veces. La luz es como el agua, le contesté. Uno abre el grifo y sale. De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo de pesca submarina, con todo, máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido. Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada, dijo el padre, pero está peor que quieran tener además un equipo de buceo. ¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre?, dijo Joel. No, dijo la madre asustada, ya no más. El padre le reprochó su intransigencia. Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber, dijo ella, pero por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro. Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no, pero Totó y Joel, que habían sido los últimos en los 2 años anteriores, se ganaron en julio las 2 gardenias de oro y el reconocimiento público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles siguiente, mientras los padres veían El último tango en París, llenaron el apartamento hasta la altura de 2 brazas. Bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las camas y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la oscuridad. En la premiación final, los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela y les dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada porque los padres les preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables que solo quisieron una fiesta en casa para agasajar a los compañeros de curso. El papá, a solas con su mujer, estaba radiante. Es una prueba de madurez, dijo. Dios te oiga, dijo la madre. El miércoles siguiente, mientras los padres veían la batalla de Argel, la gente que pasó por la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los árboles. Salía por los balcones, se derramaba a raudales por la fachada y se encauzó por la gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama. Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del 5.º piso y encontraron la casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo flotaban en la sala de distintos niveles entre las botellas del bar y el piano de cola. Y su mantón de Manila, que aleteaba a media agua como un mantarraya de oro. Los utensilios domésticos en la plenitud de su poesía volaban con sus propias alas por el cielo de la cocina. Los instrumentos de la banda de guerra que los niños usaban para bailar flotaban al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de cremas y la dentadura de repuesto de mamá, y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado todavía encendido en el último episodio de la película de medianoche, prohibida para niños. Al final del corredor, flotando entre 2 aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote, aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le alcanzó el aire de los tanques, y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la estrella polar con el sextante, y flotaban por toda la casa sus 37 compañeros de clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno de la escuela con la letra cambiada por versos de burlas contra el rector, de beberse a escondidas un vaso de brandy de la botella de papá,
pues habían abierto tantas luces al mismo tiempo que la casa se había rebosado, y todo el cuarto año elemental de la escuela de San Julián, el Hospitalario, se había ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana, en Madrid, de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la ciencia de navegar en la luz. La luz es como el agua. Gabriel García Márquez. Para finalizar, la tercera y última parte de la nota a Claudio Bevilacqua. Militante y comprometido, tanto arriba del escenario como abajo. Lleva poemas en sus decires, canta verdades, se indigna junto a vos por lo mismo que a vos te pasa. Esas falencias que los gobernantes no pueden solventar. Él las denuncia a voz en cuello en un teatro o en la vida. Memorias de un siglo. Cuando todas las voces del pueblo no alcancen, el artista desde su lugar en el mundo se hará escuchar por él. Tenemos un objeto ahí. ¿Qué representa para vos? ¿Este? Sí. Y este es como darle la posibilidad a la gente que tenga voz. Incluso hay muchos que tienen voz y que de alguna manera la manifiestan, pero hay otros que no, tienen voz y no la pueden manifestar. Entonces este es un micrófono que utilizamos para hacer notas, como las que nos gusta a nosotros, entrar en el barro de las notas y darle la posibilidad a la gente que hable y diga lo que le pasa. Y lo que representa es como un espejo cuando a mí me dan la posibilidad de hablar. Claro. Darle la posibilidad de hablar a otros. Me viene con una nota muy interesante de Chile, con dos mujeres que trabajan a favor de los presos políticos, están en la lucha de la liberación de los presos políticos, sobre todo los presos que quedaron después de ese levantamiento social que tuvo Chile, ¿no? Interesante, y donde la mayoría de los presos son jóvenes, incluso un joven argentino está preso. Ahora, cuando yo me venía, lo habían liberado, pero lo habían liberado con las condiciones de no se puede ir del país, digamos, está como estaban por dar, si se quiere, la prisión domiciliaria. Pero un pibe argentino que fue a participar de las manifestaciones allá en Chile y quedó preso. Bueno, y estas dos mujeres, a la cual le hice una nota y que pronto vamos a estar colgándola del canal del programa, bueno, contaban esas peripecias, ¿no? Sobre los presos políticos. La manifestación que me parece es la anterior a la pandemia, que fue una de las más grosas que hubo en Chile, ¿no? ¿O sí, me equivoco? Sí, yo cuando estuve en el otro festival, en el 2020, participé de una jornada de manifestación y fue, sí, un mes antes de la pandemia. Acá la pandemia creo que fue en marzo del 2020 y allá nosotros estuvimos en enero del 2020, para fines de enero, como ahora. Claro. Y ahí estuvimos en la Playa de la Dignidad, manifestándonos, y sí, en ese momento era como muy álgido el problema. Sí. ¿Qué le dirías al Claudio Bevilacqua de 17 años? ¿Qué momento? Al de 17 años. Yo creo que a los 17 años por ahí, tenía la obligación de sobrevivir, casi como ahora. Digamos, si bien ahora es diferente, yo voy a tener casi 60 años, tengo casi 60 años, digamos, tengo mucho más experiencia que a los 17, pero estaba marcado el tema de la supervivencia, ¿no? Como ahora, como todos somos, para mí, supervivientes de esto que vivimos. Algunos con más herramientas, otras con menos. Yo ahora tengo muchísimas más que las que tenía a los 17 años. Y lo que le digo a ese Claudio es que pasan varias cosas.
Primero, siento la necesidad de perdonarlo por no haber elegido en ese momento la carrera de la convicción y entrar en un juego perverso que proponía el sistema a través de la sustentación, ¿no? Pero claro, es muy difícil salir de ese lugar cuando hay que comer. Pero así todo, con esa cuestión así de que dice Claudio eligió un camino que iba más por la necesidad de ganar dinero que por la necesidad de llenar el alma o de manifestarse políticamente, que en ese momento no lo hacía. Siento como esa necesidad, ¿no?, de decirle, bueno, vos elegiste ese camino, era lo mejor que podías hacer en ese momento, y este Claudio de ahora que ve la vida diferente te perdona. Digamos, como sé que lo estoy haciendo conmigo, y yo no soy quien para perdonar a nadie, pero esto lo estoy haciendo conmigo, digamos, ¿no?, con el Claudio que yo fui. Y por otro lado también, en algún punto, esto que yo te decía antes de las contradicciones, que uno se retroalimenta de las contradicciones y vive en contradicciones permanentes, felicitarlo por la entereza de pelear siempre desde el lado más honesto que pudo. No digo que siempre fue un 100% de honestidad en ese sentido, pero trató de hacerlo con la mayor honestidad posible y felicitarlo por ahí. Y ese Claudio, con lo que pensaba en ese momento, trató de no traicionarse y no se traicionó. Para el Claudio que lo ve ahora, por ahí, eso sí sería una traición, pero este es lo que el Claudio que tiene 39 años más. ¿No? Es el papá. Claro. Entonces, bueno, yo trato de no traicionarme nunca. Aunque a veces parezca que sí, pero yo trato de no traicionarme nunca. Bien. ¿Qué hay en tu futuro? Bueno, yo pienso vivir 124 años, le digo a la gente. Con lo cual tengo muchos años por delante y estoy en el proyecto de grabar un disco de canciones con gente amiga. Ahí arrancamos con el primer tema con mis 2 hijos. Mira. Sí, ellos de algún modo también tienen esta inquietud por el arte, son burgueros, músicos, o tienen de alguna manera esa inquietud, porque trabajan de otra cosa, pero también les gusta el tema del arte. Y después, bueno, me codeo con bastante gente que tiene que ver con la canción, con la poesía, y ahí estoy proyectando grabar ese disco que recién está como naciendo. Todavía no sé cuántos temas va a tener ni nada, pero sí sé con la gente que quiero trabajar y puedo nombrar algunos: Flavio Gauna, el hijo de Rafael Amor, Salvador Amor. Ahí hay propuestas que tengo que hacer todavía. Me gustaría mucho actuar con muchos artistas que yo tengo como muy luchadores y como muy consecuentes con lo que hacen. Y ahí vamos, por ese proyecto. El proyecto de actuación hasta el fin de mis días. Siempre tratando de llevar como bandera el contenido poético, político y social. Y después la intención de viajar con el arte, como esto de ir a Chile al festival, estuve en México, en Puebla. Y viajar hacia otros lugares donde para mí era impensado. Era impensado hasta pensarlo de viajar por vacacionar o por placer, por un placer distinto. Esto que yo hago de viajar con el arte es un placer supremo, ¿no? Porque yo voy a distintos lugares, o cuando voy al interior del país, para no decir que voy a México, a Chile, digamos, cuando voy al interior del país, he ido a Tucumán, he ido a Córdoba, he ido a la costa, he ido a distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, a contarle a otros quién soy, qué me pasa, qué quiero, qué me pasa como parte de esta sociedad, qué quiero para la vida, qué no quiero.
Y ahí encontrarme con alguien que le pase lo mismo, con alguien que no le pase lo mismo, y pueda conocerlo, conocerla. Esta es la premisa, ampliar ese aspecto, ¿no? Seguir actuando para uno, o para 10, o para 100, como me ha tocado hacer. Actuar en escenarios muy políticos y no tanto. Bueno, yo creo que el futuro va por ese lugar y la convicción es esa. Y por supuesto tratando de crecer permanentemente, ofrecerle a la gente la maduración de un actor, de un cantor, de hacer las cosas con el mayor profesionalismo posible. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias a vos y a toda la gente que va a estar del otro lado disfrutando o no de este encuentro nuestro. Muchas gracias a todos por escuchar. Esto ha sido Memoria de un siglo. Nos escuchamos el martes que viene con más casos, dichos y hechos.